Quisiera informarle al pueblo hondureño de esta visita a Washington el día de anoche y hoy por la mañana. Y en primer lugar, ha sido una oportunidad de poder revisar los planteamientos originales de la Alianza del Triángulo Norte, en términos de la prosperidad que ocupa la región, para poder decir que estamos atacando la raíz de los problemas que generan migración irregular. Hemos repasado temas como lucha frontal contra maras y pandillas. Yo insistí en la propuesta de Honduras para que los grupos criminales, maras, pandillas, sean considerados grupos armados no estatales que violentan los derechos fundamentales de las personas. Ahí, si alguien quiere hacer una investigación técnica, que la haga, pero aquí en Honduras es más que evidente, todos sabemos que las maras asesinan, las maras extorsionan, las maras secuestran, las maras violan, en fin, son grupos armados, organizados, y como son transnacionales también, decíamos que eso debe ser reconocido por Naciones Unidas y pedía el apoyo de los países del Triángulo Norte, de México y de igual manera del gobierno de Estados Unidos. Pero también quiero hacer una aclaración importante. Esta lucha que comenzamos hoy contra maras y pandillas para que sean reconocidos como grupos no estatales que violentan derechos fundamentales, debe de ir a la par de hacer una advertencia para que no se estigmatice a los latinos como que si todos son parte de estos grupos criminales. ¿Por qué lo digo? Porque cuando se inició hace muchas décadas la lucha contra la mafia siciliana, los italianos sentían esa agresión por la generalización. Hemos sido enfáticos que se debe de ser muy puntual. Maras, pandillas no significan que los latinos allá en Estados Unidos o en cualquier lugar de nuestros países estamos participando de ese tipo de situación. Por otro lado, nos hemos solidarizado con Estados Unidos por este huracán que ellos están enfrentando en estos momentos, pero también colocamos la información precisa de lo que ha ocurrido en Honduras estos últimos días y el daño enorme en términos de pérdida de vidas humanas, en el caso de las últimas tormentas, también la afectación en infraestructura, que ronda alrededor de los 30 millones de dólares, la afectación en pérdidas de cultivos en la parte productiva anda alrededor de 0.5, es decir, la mitad de un punto del PIB. Eso es algo significativo. Al verlo en ese contexto, le hemos dicho a Estados Unidos, a México y al Triángulo Norte de Centroamérica que Honduras es el país de todo el mundo que más ha sido afectado por estos fenómenos climáticos. Como en Estados Unidos tienen un debate de que unos creen y otros no en el tema del cambio climático, no hablamos de ese tema, solo les hablé yo de lo que estamos viviendo desde hace 20 años. Este año es un reflejo claro. Imagínense ustedes, hace 2 meses, tremenda sequía en emergencia. 2 meses después, estas lluvias destructivas. Y lamentablemente el reporte que acabamos de recibir es que este otro fenómeno nos puede traer en los próximos días, probablemente martes, miércoles, casi en un 30% de posibilidad, más lluvias. Y tenemos que estar preparados. Mañana espero ver al equipo técnico de SINAGER para hacer la evaluación final, pero la gente tiene que estar advertida para que podamos ir tomando las decisiones. Entonces les decía que esos fenómenos de sequía y los fenómenos de lluvia destructiva generan desplazamiento, generan migración. Por tanto, tenemos que empezar a trabajar en las soluciones definitivas
como por ejemplo la gerencia de esta agua cuando cae torrencialmente, la acumulación de agua en reservorios o en represas cuando hay sequía. Entonces creemos que ahí vamos a encontrar una solución para estas situaciones, pero parte de los objetivos de la alianza debe ser atender esta situación. Otro tema en el que fui enfático es pedirle al vicepresidente Pence la reunificación familiar de 119 menores que están separados de sus familias. Les decía yo a ellos, pónganse ustedes en el lugar de los padres de familia o de los mismos niños. En ese sentido, hemos propuesto crear una mesa técnica para trabajar ese tema de manera permanente hasta solventarlo. Pero no podemos nosotros dejar, no solo de insistir, sino de entrar a los temas de resultados en el aspecto de que el interés superior del niño obviamente nos coloca como prioridad a los niños y la reunificación con sus familias. También se ha hablado de la unión aduanera como algo que ya Estados Unidos y México reconocen de una gran oportunidad de crecimiento económico en la región, porque recuerden que si hay crecimiento económico hay más empleo, más oportunidades y atacamos la raíz del problema migratorio. Y agradezco las palabras del presidente Jimmy Morales, del vicepresidente Ortiz y de todos los que han participado al destacar el liderazgo de Honduras en la consolidación de estos primeros pasos de la unión aduanera. Ya en este mes de noviembre, oficialmente El Salvador se incorpora y esperamos que en los próximos meses, si no es enero o febrero, tal vez allá por marzo tengamos una respuesta definitiva de Nicaragua de igual manera. También les explicaba en la reunión, cuando ocurrió el Mitch, lamentablemente, fue tan trágico que los hondureños en una gran cantidad migraron para Estados Unidos. Y les hacía la reflexión que de Mitch para acá, si no todos los años, con algún nivel de frecuencia, hemos enfrentado a los hondureños sequías y lluvias destructivas. Y que entonces, para el sur de Honduras, para Valle, para el sur del Paraíso, para Choluteca, lo que se está viviendo hoy es un sentimiento de no tener la oportunidad de mejorar y van a migrar. Por tanto, pedimos que tomaran una decisión de regularizar la permanencia de nuestros compatriotas que han estado en el TPS. Entonces los mensajes han quedado claros y los equipos están dándole seguimiento. Los ministros de Seguridad, la canciller, el embajador Tábora, la ministra de Finanzas, se quedaron en los paneles de hoy y las reuniones de mañana para tratar los temas de energía, de infraestructura, desarrollo social, de seguridad y obviamente en su conjunto el tema de lo que es los objetivos de la Alianza para la Prosperidad, que es generar precisamente prosperidad para evitar migración irregular. Con respecto a la primera pregunta, Abraham, mi intención al plantearlo en el foro del Triángulo Norte es que Guatemala, El Salvador, México y Estados Unidos acompañen a Honduras para que en Naciones Unidas se emita una resolución y logremos que se reconozcan que los grupos, maras, pandillas, bandas criminales sean reconocidos en la categoría de grupos no estatales que violentan los derechos fundamentales de las personas. Eso es un paso muy importante en la lucha global, mundial y obviamente regional y nacional para ser más efectivos contra el accionar de las maras y pandillas. En la reciente visita a Nueva York, la embajadora Nikki Haley me prometió analizar a profundidad y también vamos a tener ahí, espero yo, un acompañamiento. Conversé también con el señor de origen ruso Fedotov, que es el encargado de la Oficina de Naciones Unidas contra la Criminalidad Organizada y también a él se le ha pedido el apoyo. De tal manera que Honduras está
lanzando esa ofensiva y esperamos que el Triángulo Norte nos pueda acompañar en ello. Bueno, sí tengo conocimiento que en la Corte Suprema de Justicia, especialmente en la Sala de lo Constitucional, existe un recurso solicitando que el Poder Judicial a través de la Sala se pronuncie, eliminando, entendería yo, la prohibición que ya existe en la Constitución de la República para que puedan contraer matrimonio personas del mismo sexo o adoptar niños hondureños, personas del mismo sexo que en otros países hubieran conseguido o logrado ese reconocimiento como matrimonio. Personalmente, como cristiano, estoy en contra de eso. Obviamente que es el Poder Judicial que, de acuerdo a la normativa hondureña, tiene que pronunciarse al respecto. En ese sentido, yo creo que el pueblo hondureño, en su gran mayoría, tiene una posición. Esperaría que yo que fuera similar a la que yo tengo, pero al final es un tema de opiniones de cada uno de los hondureños. Creo que la gran mayoría de los hondureños somos cristianos y en esa dirección existe una identificación clara con principios y valores de seguir fortaleciendo la familia, de que quien sea madre y se le reconozca siempre como tal. El que es padre, de igual manera. Sabemos que hay una tendencia mundial y obviamente Honduras apenas comienza ese debate. Yo creo que los hondureños todos tenemos la libertad de participar en ese debate. Lo que sí creo yo es que al margen de las preferencias sexuales, a la gente debe tratársele con dignidad. No importa cuál es cómo se considere o cuál es su inclinación. Las personas deben de ser tratadas con dignidad. Ese es otro tema que es tan importante también como el otro. Bueno, Gabriela, yo esperaría que todos los países que estaban en la cumbre sean partidarios de la propuesta que Honduras ha planteado, porque absolutamente todos estamos sufriendo las mismas consecuencias. Cuando usted escucha casos como los que han sido muy notorios en Long Island, en Estados Unidos, cómo maras, miembros de maras desde Centroamérica ordenan asesinatos allá, el impacto es impresionante en la sociedad estadounidense. Pero yo les decía, igual ocurre de regreso. Entonces, usted prueba básicamente con eso la característica transnacional del grupo criminal. Entonces, igual ocurre en El Salvador, igual ocurre en Guatemala, México igual. Y Estados Unidos ya tomó la decisión de designar a la Mara MS-13 como un grupo criminal transnacional. Pero yo les decía a ellos, en Honduras no solo existe la MS-13, sino que también tenemos esos otros grupos organizados, que muchas veces cuentan con más recursos y son mucho más sofisticados en su accionar internacional que los mismos estados. Entonces creo yo, estoy optimista que vamos a lograr esa resolución. Estamos sumamente preocupados y conversaba con el vicepresidente Pence, con el secretario Pompeo, con el canciller Videgaray, cómo los últimos meses y años la tendencia alcista de los combustibles. Eso es más que obvio y hacíamos un análisis rápido como en Argentina, como en El Salvador, como en Costa Rica, como en Perú, como en casi todos los países de América Latina, aún los que producen petróleo, el efecto ya se está sintiendo. Entonces creo que nosotros los hondureños tenemos que empezar a trabajar en lo siguiente, en entender el impacto que tienen esas acciones del mercado en la economía hondureña y en la economía nacional. Si a eso le sumamos que en Honduras el precio del café representó pérdidas este año cosecha anterior por casi 4.500 millones de lempiras, estamos hablando de un fuerte impacto que
Muchos de ustedes, aunque no tengan finca, ya lo están sintiendo, pero no se dan cuenta que tiene que ver por el bajo precio del café. Por eso solicité yo también que nos acompañaran en ese precio justo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer los hondureños? Diversificar más nuestra economía, porque si nos quedamos solo con café y perdemos la capacidad de producir cacao, de producir, por ejemplo, aguacate, de producir pimienta, estamos con una tendencia a que los pequeños productores pasan al tema de extrema pobreza, y eso obviamente nos golpea a todos. El pequeño productor o la gente más humilde y pobre no tiene otra opción. Por lo menos la clase media hace sus presupuestos y revisa, hoy voy a apretarme aquí y voy a ver cómo subsisto, pero los otros no. Por eso también en el caso de Honduras estamos creando sistemas de financiamiento especial, por ejemplo, a la clase media, para mejorar su vivienda y accesar a vivienda nueva, con financiamientos que nunca antes se había tenido porque estamos subsidiando la tasa. Eso es un beneficio directo a la clase media. Pero también de igual manera, esta mañana ocurrió una reunión en Banprovi para tratar el tema de todos los que son afectados, que son productores en la zona sur de Honduras. Le hemos solicitado a la Comisión de Banca un refinanciamiento especial para todos ellos, porque si no, no vamos a poder salvarlos de la situación. De igual forma, con el café, ya inicia a materializarse en la próxima semana los 2 nuevos financiamientos que hemos aprobado. En fin, son momentos difíciles donde todos tenemos que entender la dimensión del mercado internacional, lo local y lo personal y familiar, y definir nuestras prioridades. El gobierno, en el caso particular de esta reforma al sistema eléctrico o la refundación del sistema eléctrico, va a ser el primero que tiene que dar el ejemplo. Tuvimos un consejo de ministros ayer, antenoche, y les decía, señores ministros, todos los edificios públicos deben de tener su contador prepago para que seamos los primeros en dar el ejemplo en cuanto a ser austeros y manejar como corresponde nuestra situación de energía. Porque no puede ser que la gente se vaya a las 5 de la tarde y deje las luces ahí, porque usted y yo la vamos a pagar. Ese es el problema. Tenemos que educarnos. Cuando yo estudiaba en mi posgrado y salía de la universidad a las 10 de la noche, sabía que de las 10:30 a 11 en adelante tenía que encender la lavadora para poder utilizar la energía a un menor costo. Eso tenemos que aprenderlo nosotros los hondureños, porque si competimos con las horas pico, es más cara la energía. Toda esa campaña educativa nos puede ayudar a enfrentar no solo ahora, sino también lo que viene. En general, el país tiene que revisar la realidad actual y la realidad mundial para reposicionar nuestros planes de crecimiento económico y cómo también aminorar estos golpes. Pero nosotros vamos a ser los primeros en tener que dar el ejemplo, la parte del gobierno. Bueno, me alegra que Estados Unidos tome el ejemplo de la Unión Aduanera como un vehículo importante para mejorar la economía en la región, para atraer más inversión. Porque sentimos que México y Estados Unidos habían estado un tanto distantes del proyecto piloto del primer año de la Unión Aduanera Guatemala-Honduras. Ahora que El Salvador está incorporado, me alegra también no solo el reconocimiento de El Salvador y Guatemala que Honduras ha jugado un papel de liderazgo en esto, más importante que eso es que ahora México y Estados Unidos van a apoyar la Unión Aduanera Centroamericana. Si logramos que se incorpore Nicaragua y Costa Rica, estaríamos hablando de la 7ª economía más grande de América Latina. En ese volumen de mercado vamos a ganar todos. Bueno, en el caso de el TPS, yo aproveché para hacer un parangón y decirles lo que ahora está ocurriendo en Honduras, en la zona sur, y Francisco Morazán, es algo parecido, claro, un poco menor escala, pero no deja de ser impactante, de lo que ocurrió en el Michi. Y les decía yo a ellos, después del Michi, hemos venido enfrentando, unos años sí, otros no, sequías y también lluvias destructivas. Entonces es el momento para que ustedes comprendan que Honduras necesita la regularización
en carácter de permanencia de quienes han estado amparados en TPS. Esa fue nuestra propuesta y también les decíamos que parte importante de invertir fondos de la Alianza para la Prosperidad era en infraestructura, en manejo de agua, sea en sequía, sea cuando llueva en las cantidades que está lloviendo o puede llover, para que no sea destructiva ese manejo, sino que más bien nos permita irrigar porque se detiene esa agua y que no se inunde y rompa o destruya viviendas o infraestructura, de tal manera que este tema quedó planteado. Como también nuestro reclamo que los países de Centroamérica hemos puesto por año casi 3.300 millones de dólares y Estados Unidos cada vez pone menos. Y no es porque querramos que nos den ese dinero como gobierno, no, ellos lo invierten a través de sus agencias. Pero entonces les decía, no es congruente con la prioridad de lo que estamos hablando aquí. Eso también quedó planteado. ¿Cuál fue la otra pregunta, perdón? Bueno, en el año 2014 se consolidó una reforma en la parte normativa de lo que iba a ser el nuevo modelo del sistema eléctrico hondureño. Esa ley establece que la parte estatal debe de pasar a un sistema de competencia por mejor precio y calidad de energía. Y eso le da un rol a la parte de distribución, le da un rol a la parte de generación y segmenta diferentes actividades que hoy por hoy las ha venido concentrando la ENE. Ese proceso tiene que seguir cuidando siempre nosotros como Estado el interés del consumidor, la planificación de mediano y largo plazo, pero no podemos seguir tolerando los excesos de los contratos que hemos visto en el pasado. ¿Cómo es posible que una empresa le venda energía a la ENE, por decir a 15 centavos de dólar, y cuando esa misma empresa compra del ENE para sus operaciones, se la paga 11? Esas no se las habían ver. Bueno, esas son las cosas que molestan, incomodan y que hay que revisar. Entonces, no podemos seguir bajo esos parámetros. De igual manera, el tema de la ENE va a pasar por una refundación. ¿En qué términos? La deuda que tiene la ENE, si es de 5 años o un financiamiento, es sumamente más caro que si fuera 15 o 20 años. Hoy Honduras logró los últimos 4 años, 5 años del gobierno anterior, logramos bajar la tasa de interés promedio en 5 puntos, pero no se mira reflejado en los contratos de la ENE. Si hay contratos que capitalizan la mora y sobre esa cantidad le ponen un 2% mensual y al año sale 24. ¿Y cuánto se está pagando en promedio? 13, 14 puntos. Ajá, ¿y los otros 10? No deberíamos de pagar. Por eso yo reconozco todos los proveedores de la ENE ayer firmaron conmigo que vamos por la revisión de los contratos. Esto debe ser integral. Yo les pido a ustedes, amigos de los medios, que nos acompañen en este proceso de corto, mediano y largo plazo para tener energía justa, a precios competitivos, estable y que nos permita relanzar un sistema eléctrico que va a ser pilar en el desarrollo del país. De esto también hablamos en esta conferencia y existe un fondo de inversiones muy importante de Estados Unidos que vendrá a financiar proyectos de mediano y largo plazo en infraestructura y en energía aquí en Honduras, que es el fondo que se llama OPIC. Así es de que creo que hemos planteado nuestros temas y también hemos obtenido algunas respuestas que en el mediano y largo plazo van a ser de mucho beneficio para el país.